sus cuestiones más controvertidas también y uno de los temas que más han marcado la política en la contemporaneidad. Por ejemplo, Kennedy contra Nixon y su Camelot sentaron las bases de una política de la estética, en la que además el sueño americano tenía un importante componente de apariencia. Lo decía Sinatra, yo no vendo voz, vendo estilo. Y aunque la relación de la moda y la política siempre está atravesada por las sombras de la hoguera de las vanidades y por las polémicas y controversias, su potencial comunicativo cada vez es más aprovechado por los políticos y sus asesores. Aquí me paro para entonces darle entrada, la bienvenida a Manu. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Gladys, ¿cómo estás? Bien, gracias. A ti Aquí gracias por andamos. estar siempre en este programa a través del segmento Más allá de la moda, que me parece interesantísimo, además el tema de hoy. ¿Qué estudiaste para abordar este tema de la moda y la política, la relación entre ambos? Súper, sí, claro, es que, bueno, es un tema muy largo porque lo vemos ahorita muy reciente también gracias a las redes sociales que nos dan un poco más como de carnita para entender más la semiótica del vestir, pero en realidad existe desde la época de, ¿sabes? Desde ahora sí, desde las antiguas civilizaciones donde la jerarquía fue marcada. Hace mucho nos decían que la moda pues tenía que ver con que el hombre empieza a utilizar la ropa por el clima, ¿no? Porque si hace frío y tal. En realidad no, en realidad tiene que ver más con las jerarquías, quién era el líder de ese clan o de esa tribu. Después se viene la magia y también esa Mm, trae su respectiva forma de cómo la espiritualidad tiene que vestir a la gente, etcétera. Entonces esto va evolucionando ya las grandes civilizaciones como Roma, obviamente Grecia, Egipto y tal. Entonces vamos a ver cómo cuando empieza la democracia, la política, los políticos empezaban a vestir de cierta forma, los emperadores de cierta forma para demostrar también estatus y poder, que eso es lo importante. Entonces no tal es raro cual. que encontremos en la política actual lo mismo, como hay ciertos elementos en la estética actual que no nada más demuestran poder, sino también qué quiero comunicar y a qué público voy a comunicar, qué colores voy a usar, qué tipo de sastrería voy a utilizar, si en esta sastrería voy a implementar bordados de pueblos originarios para dar un cierto tipo de apoyo a cierto tipo de público, qué mensaje quiero dar con el peinado, con la forma de los colores que van utilizando los accesorios, etcétera, que parecería algo como muy banal, pero en realidad tiene que ver más con qué público objetivo voy al que vamos a decir seducir, ¿no? Al que Mm, que quiera mi voto. Ahora también, obviamente, esto tiene que ver con un círculo muy grande de que es la primera impresión, ¿no? Hay un porcentaje muy grande que es visual, que es casi el 70% de lo que estamos, cuando nos están seduciendo en el sentido de vendernos una idea. sí. Y después de ahí, viene un 10% que nada más es el currículum. Y todo el mundo no va como con el currículum aquí en la frente, ¿no? Lo Ujú. tienes que decir. Y otro 10% es justamente, o 20% justamente es la parte de El contenido. el lenguaje no verbal, exacto, Ah, el ¿no? lenguaje no verbal, Todo, pero exacto, pero además el contenido también, bueno, muchos seguían, por ejemplo, por estas promesas generalmente marcadas en populismo. claro, Y que no sé qué claro. porcentaje realmente queda con pensamiento crítico que analiza todo lo que acabas de mencionar y dice, no, mira, esto no te lo compro, esto sí porque tal cosa, o definitivamente descartado porque lo que eres es, qué sé yo, fanfarrón. Sí, es que tristemente, pues obviamente estos porcentajes se mueven ahora sí que de acuerdo a lo que tú quieres, ¿no? O sea, puede ser ahora sí que un súper muy malas propuestas, pero si te ves como que quieres vender, pues que tengas este impacto más grande, ¿no? O hay gente que tiene una imagen fatal o una forma de venderse fatal, pero tiene muy buenas propuestas, pero al final no macha, ¿no? El audio con el video, por ahí dicen. No, Entonces, total. justamente, exacto. Y entonces, obviamente esto se presta a, pues al final es política, al final es mucho maniqueísmo también, al final es mucha venta y marketing. Y entonces, saber entonces qué es, que cuando hay una coherencia de una imagen política desde que inicia hasta que ya va a empezar a cierta, a ser presidenciable, ¿no? Ah, Igual pero, aquí en México no, y estamos. dígame entonces las incongruencias que se van presentando cuando ya asumes el poder, ¿no? Y del mensaje que vendiste Claro. hasta después en el ejercicio, incluso la indumentaria que utilizas, muchas veces hasta con unas marcas que la mayoría no puede, o la mayoría no puede acceder a unas marcas muy costosas que después no tienen ni cómo Ujú. explicar. Vemos el escándalo, por ejemplo, de Perú, de la presidente que con los Rolex, pero también en México creo que hubo uno, por ejemplo, no sé si fue de un ministro que se dio cuenta que lo estaban grabando, qué sé yo, en el momento que estaba en una entrevista, no sé exactamente cuál fue la situación, pero que se dio cuenta y empezó a esconder el reloj que tenía de una marca también, no sé si Rolex, muy costoso y que contradice lo que es incluso esa política social, por ejemplo, del gobierno central. Totalmente. De hecho, no es raro que lo veamos desde cualquiera de los políticos, derecha e izquierda, pero aquí en México que estamos ahorita con este tema también de la izquierda, que justo trae esta onda como de austeridad y no sé qué y tal, y de repente vemos y nos enteramos que, pues, hasta el mismo presidente trae, no sé, zapatos de Ferragamo con trajes de Brioni, que
pues van más allá de lo que pues es la media de lo que gana un mexicano, ¿no? Entonces, justo ese tipo de cosas también se contraponen y es Ujú. contraproducente y contradictorio, porque al final, ¿qué gano con, por ejemplo, hay veces que aquí se ve el presidente con un look muy oversized, ¿no? Como grande, como si le quedara grande, como que si no importara la imagen, como que al final la imagen no es lo interesante porque lo importante es lo que se dice, ese es su mensaje. Ajá. Pero entonces se contrapone con que, pues, ese traje es hecho a propósito, Confeccionado. oversize, porque la marca es de lujo, ¿no? Entonces es como, ¿qué está pasando ahí, no? O Contrasentido sea, totalmente, mano. Contrasentido total, porque además dentro del grueso, como decíamos, o sea, sí, tú puedes a lo mejor de vez en cuando, incluso dentro de tu normalidad, de tu vida cotidiana, como ciudadanos cualquiera, tú puedes de repente, dentro de esos gustos que te quieres dar, etcétera, de esas cosas que te pueden llamar eventualmente la atención, hay alguna marca en particular, con un producto en particular, a lo mejor una cartera que te va a durar años y que, bueno, sí, puede costar. Pero puede ser un producto que eventualmente consideres y a lo mejor en tu vestuario, en tu closet no consideras más nada porque todo lo demás está dentro de un precio promedio, que sí puedes pagar, que te funciona perfecto, que te viste súper bien, que se adapta a tu estilo, a tu gusto, whatever, y listo. Entonces a uno incluso le parece absurdo cuando tú ves, por ejemplo, en este caso, a figuras políticas y bueno, algo tan de tanta fuerza como puede ser el presidente de un país, luciendo ajá. marcas, como dices tú, que son evidentemente muy costosas y que contradicen hasta lo que puede ser esa cotidianidad o lo que en su discurso político debería vender como parte de esa cotidianidad Total. más apegada al ser que al tener o parecer. Exacto, de hecho hemos tenido ejemplos como un Barack Obama, como hasta un Donald Trump, que son muy obvios a dónde van dirigidos. O sea, Ajá. Obama con Michelle daban toda esta onda de apertura, los colores vivos, la geometría, la psicología del vestir. Era muy obvio que es lo que querían dar a entender. Mientras que Trump también, porque lo vemos con colores muy violentos, que es el rojo, el negro, las corbatas más largas. Él va dirigido como a un tipo de mercado, un gringo que es, digamos, como el redneck, por así decirlo, porque quiere seducir a esas personas que es la mayoría de, ¿no? Entonces, y que trae un cierto resentimiento personal. Entonces, al darles foco, generas mucho más empatía y mucho más votos fuertes. Entonces, obviamente se ve como este tipo de gringo, medio desengelado, ya sabes, como que le vale, muy violento, y eso es lo que pretende. Por otro lado, vemos, por ejemplo, hasta en la monarquía, como tristemente es muy raro y todavía más contradictorio en Inglaterra, como los royals tratan de vestir y repetir ropa en eventos, ¿no? Que, ay, volvió a repetir el vestido, ay, volvió a repetir el vestido 3 veces, dando esta idea de que, el vestido es de H&M y se le veía muy bien para Ujú, un lugar, ujú. con que esta idea de, bueno, no vamos a gastar, ¿no? O sea, somos la monarquía que pues vivimos en un palacio y ¿Y de cuál es el años problema que se tenemos... repita? Así es como hace el resto Exacto, de los mortales, exactamente. exacto. Es parte de una normalidad. Por eso te digo también Ajá, que dentro de las normalidades que se deberían, ¿no? Y con esos cargos tan importantes, por ejemplo, pero se deberían reforzar, ¿no? Dentro de esas vidas normales en general. Oye, podrían, el caso de México, por ejemplo, que hay tanta artesanía, tanta producción nacional, hasta agarrar marcas nacionales y ser eso lo que promociona el presidente. Eso es más congruente. Un totalmente, y es zapato hecho chistoso ahí, porque... o no, tiene que ir por uno de $700 de una marca. Entonces ahí tú te das cuenta más bien de lo que carece, que es lo que está evidenciando en ese caso el presidente de México. Totalmente, acabas de dar un punto, por ejemplo, aquí el 15 de septiembre, que es bueno, la fecha más importante de la independencia de México, hacen todo una fiesta y justo la primera dama casi siempre va vestido de diseñadores mexicanos y bordados y todo, que es muy bonito y me encanta, pero qué triste que solo se enfoca en un solo día, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos otros presidenciables, ahorita que es en nuestra época presidencial, tenemos opciones, dos mujeres que están vistiendo ahora sí constantemente pues pueblos originarios y eso se aplaude. Pero también, como dices, ¿qué tanto es ahorita nada más por la campaña y qué tanto ya que estés en el Así puesto es, voy a seguir lo manteniendo ese? sueltas. Entonces es Y, exacto, es muy contradictorio y cuando ya tengo un este poquito punto. de poder y de dinero pues, por los beneficios del poder, entonces los vemos de paseo pues por Europa buscando las grandes marcas en las calles donde están esas grandes marcas, Exacto. con bolsas y además muchas bolsas, Ajá, bueno, evidenciando, ¿no? Más bien, como decía antes, total, de lo que se carece justamente dentro de lo que es, en este caso, pues ese carácter y de un presidente, total. O de sea, esa formación de como hecho, ser humano. y tenemos, por ejemplo, hasta pequeñas comunicaciones como de, bueno, el presidente viaja en aerolíneas nacionales, pero al mismo tiempo se mueve en camionetas blindadas de lujo. Entonces,
cuál es el punto, ¿no? Ah, Todo eso comunica al bueno, ahí se final. puede argumentar que es un país muy violento, aunque él dijo que hay estabilidad política, entonces también es otra contradicción, pero es un país muy violento que en Sí, elecciones ahorita ha habido unos casos insólitos, ¿no? Incluso hasta de pérdida de vida de exacto. candidatos. Entonces podría ser Ujú, una cosa ujú. lógica, pero igualito, lo que tú dices, entonces llenan de escoltas, bueno, cantidad de cosas, pero hablando de la moda, sin duda les gusta lo más caro y buscan Sí, lo más exacto. caro O una sea, vez que se al hacen de final, poder. es que al final sí, o sea, que, tenemos esta idea de que el lujo viene relacionado con el poder, pero es obviamente Mm, poder económico, que tristemente es lo que mueve el mundo. Entonces, cuando tenemos este tipo de geometrías muy marcadas en la sastrería se sabe porque hay un sastre detrás y hay un proceso en donde estamos hablando que un traje, pues un traje más barato, por muy barato que sea, estamos hablando de unos 15,000, 20,000 pesos, que es un poco más como de $2,000, digo 1,000, $2,000, ¿no? Entonces sí tiene y es lo barato, ¿no? De ahí vienen obviamente el tipo de telas, el tipo de textiles, el uf, tipo de materiales. Entonces, sí, va subiendo y puede subir hasta varios cientos miles. total. Entonces, ahí es a donde también tenemos que entonces entender cuál es la imagen política. Llega a ser un poco aburrida en moda, pero qué tanto entonces voy a estar conectado con lo que voy a decir, con el ser y el parecer, ¿no? El famoso lo que llaman en imagen. Exacto. ¿Qué colores voy a utilizar? ¿Cómo voy a, cómo hay ciertos prints que son más amables? Por ejemplo, no es raro que los presidentes cuando se hable de temas de feminismo, temas que tienen que ver con mujeres y tal, utilicen colores pastel o a veces el rosa, ¿no? O cuando se utiliza, o se está hablando de economía, se utiliza el azul marino con corbatas lisas para que Ujú. sea un poco más fresco y entendible. Cuando estamos hablando de algo más del Día de la Madre, del Día del Niño, de algo más como familiar o más light, se utilizan prints en la corbata como líneas regimentales, estas líneas oblicuas, príncipes de Gales, para dar una comunicación mucho más amable. Y cuando se están hablando ahora sí de temas políticos fuertes como militares, guerra y tal, siempre son colores negros, con rojo, con contraste, porque es la paleta de color más violenta, más autoritaria. Todo un código, Sí, sí, sí. definitivamente la moda en la política. Y eso lo saben los asesores de imagen. Entonces, bueno, por Total. supuesto, dependiendo del Total. mensaje, como bien dices tú, y a quién se le quiere llegar, pues se utilizan una u otra cosa. Y sobre el ser y el parecer, dentro del discurso muchas veces se vende que la persona es honesta y que hay que ser honesto, Ajá. pero si no trae además pues un dinero hecho, ¿no? Bien habido, pues por incluso hasta herencia familiar o por la construcción como empresario de toda una fortuna y luego ya pasa al poder político. Si no es el caso, sino que viene, Ajá. bueno, con todo lo contrario, más bien, y se hace el poder político, ese ser supuestamente, entre comillas, honesto, pues Ajá. definitivamente para lo que es la opinión pública, lo que termina es pareciendo más bien un gran corrupto. Exacto. Y sí, tristemente, o hasta un dictador. Debemos de países como, como Corea, en donde hasta la forma en donde este presidente se viste, como justamente todo muy Increíble, militar, sí. colores negros, colores muy, y sí da miedo, porque es lo que quiere infundir y es lo que está pasando en su país, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es interesante también, o Bueno, sea, podríamos al agarrar otro final, personaje como Hitler también, como esos dictadores en su exacto, momento, es otro, un total. código, totalmente. Bueno, la moda y la política muy vinculadas para mandar mensajes, exactamente como bien explica Manu, que pueden ser incluso muy efectivos dentro de ese propósito ideológico, además, hasta de adoctrinamiento. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Ah? No, muchas gracias, Gladys. Un besote. Cuídate mucho. Hasta el próximo segmento de Más allá de la moda con Manu Styling. Lo consiguen exactamente así por las redes sociales. Manuel Castillo es analista y crítico de moda. Hoy hablando de la moda y la política. Me toca despedir el programa y corriendo. 2:59. La partida es larga. Vamos. El equipo que se encargó de todo esto, bueno,